soy estudiante de Contaduría Pública en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando o explicando y dando a conocer acerca de unos temas, de los temas más importantes del ámbito macroeconómico. Mis compañeros y yo les hablaremos acerca de unos de estos, ya sea tanto a nivel local, regional, nacional e internacional. Los impuestos son unos tributos que se recaudan en la mayor parte de las regiones de los países. Estos, aunque tienen un gran impacto en la economía de cada uno de los países en los que se recaudan, se supone que funcionan para el progreso, la transformación y la evolución de estos mismos, tanto social como económicamente, ¿sí? Aunque al principio de los tiempos, en la era primitiva, estos eran recaudados por sacerdotes y por las clases altas y se utilizaban para eventos de estos mismos. Poco a poco se fue utilizando para otras distintas cosas, como por ejemplo proyectos militares y civiles y pues en algunos casos personales. Bueno, ¿qué ocurre con los impuestos? Los impuestos tienen varias clases y tipos. En Colombia tenemos varios también, igualmente que en el ámbito internacional. Estos son los impuestos progresivos. ¿Cuáles son esos? Son todos los causantes que pagan exactamente la misma proporción de un ingreso. Tenemos los impuestos regresivos, los cuales toman una fracción mayor del ingreso de las familias pobres que los toman las familias ricas, ¿sí? Y los impuestos directos, que se aplican sobre la persona natural y jurídica. Bueno, también tenemos varios tipos de impuestos: nacionales, departamentales y municipales. Los nacionales son el impuesto al valor agregado o IVA, que es el impuesto establecido agregado a las ventas de bienes y servicios en todo el territorio nacional. Está el impuesto de renta, que es un impuesto que se declara cada año y recae sobre los ingresos anuales de las personas o empresas. Tenemos el impuesto del timbre nacional, y es el tributo recaudado para los documentos que se usan sobre los documentos públicos y privados. Y también están las contribuciones especiales. Estos se han hecho específicamente para cubrir necesidades en el presupuesto del Estado, tales como son el impuesto para preservar la seguridad democrática o el gravamen a los movimientos financieros. Tenemos los impuestos departamentales. Estos impuestos pueden ser el consumo al cerveza, licores y cigarrillos, los cuales estos son bastante altos para disminuir el consumo de ellos mismos. Tenemos el impuesto al registro, que es un tributo creado por el Congreso de la República que afecta a los actos, los registros, los documentos y contratos que deben registrarse ante la Cámara de Comercio. El impuesto se causa cuando se hace la respectiva inscripción. Tenemos la sobretasa a la gasolina, que se causa en el momento en el que el distribuidor mayorista, productor o importador enajena la gasolina o ACPM. Y está el impuesto a los vehículos, el cual es un impuesto directo según sea el modelo del vehículo, el cilindraje y el valor comercial en ese momento que tenga el automotor. También tenemos los impuestos municipales. Estos ya se recaudan según cada municipio, según cada municipio lo vea. Bueno, está el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto realizado por el ejercicio o realización de forma directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o en jurisdicción del distrito capital. Tenemos el impuesto predial unificado, el cual es un tributo de carácter municipal autorizado para cobrar a los municipios por los predios existentes dentro de su jurisdicción. También están los impuestos de delineación urbana, los cuales son la declaración y el pago que se realiza cuando existe una construcción nueva o un mejoramiento de las ya existentes. Y está el impuesto de azar y espectáculos, el cual está constituido por los eventos y espectáculos públicos, apuestas sobre clase de juegos permitidos, rifas y concursos permitidos por la ley. Bueno, como dije antes, a pesar de que estos tienen un impacto bastante fuerte en la economía de un país, estos ayudan a que haya un progreso constante y para que ese dinero se invierta en las mismas, en construcciones, se invierta en salud, se invierta en educación
para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de un país. Colombia en estos momentos tiene, bueno, viendo el ámbito internacional, tiene uno de los tasas de impuestos más bajos, pero resulta que como en Colombia reina la corrupción, estos no se ven reflejados, bueno, la recaudación de estos no se ve reflejado en inversión para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Entonces, esto sería por el lado de los impuestos. Cordial saludo, mi nombre es Didier Lozano, continuando con el capítulo 19, es el panorama general de la macroeconomía. El objetivo es estudiar la macroeconomía en su conjunto, la economía, y examinar las fuerzas que afectan las empresas, los consumidores y los trabajadores. La macroeconomía estudia los ciclos de negocio junto con el crecimiento económico. Aquí observamos dos subtemas, uno que es conceptos claves de la macroeconomía y B, la oferta y la demanda agregada. Lo que podemos ver en los conceptos claves de la macroeconomía es tanto la política fiscal como la política monetaria. En estos, lo que responde es a las siguientes preguntas: ¿por qué caen algunas veces la producción y el empleo? ¿Cuáles son las fuentes de la inflación de los precios? ¿Cómo puede un país incrementar su tasa de crecimiento económico? Entonces, de acuerdo a esas tres respuestas, la macroeconomía expone a la política fiscal y a la política monetaria como respuestas clave para regular tanto la inflación como la falta de empleo. La política fiscal es el gasto e impuestos gubernamentales que ayudan a determinar la distribución de los recursos. En cambio, la política monetaria establece las tasas de interés y las condiciones de crédito. Esto ayuda a que, dependiendo cómo esté una economía, se produzca más dinero, menos dinero, y de esta manera bajar la inflación. La oferta y la demanda agregada. La demanda agregada es el gasto total de una economía hecho por cada una de las familias, empresas o gobiernos. Es el precio que estaría dispuesto a pagar una persona por adquirir un bien o un servicio. En cambio, la oferta es la cantidad dispuesta a producir por las empresas. Entonces, eso es lo que les quería mencionar acerca del capítulo 19 del libro de macroeconomía. Mi nombre es Geraldine Méndez, del programa Contaduría Pública de la UNIVID. El consumo y la inversión. El consumo y el ahorro. Estudia la conducta y los patrones de gastos individuales en las personas. Existen tres categorías: bienes duraderos, bienes no duraderos y de servicio. Los bienes duraderos son aquellos como los carros, los vehículos, las edificaciones. Los no duraderos son aquellos que consumimos en corto plazo. Ejemplo, la alimentación, las vestimentas. Y de servicios es ya como la educación. La función del consumo es aquella función en donde nos muestra el total de gastos que tenemos con el total de ingresos. En esa ecuación podemos evidenciar el ahorro que hemos tenido en cierto tiempo, a cierto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Cada dólar que tenemos es un dólar, o que se consume o que se ahorra. Si gastas la mitad de tu dinero, pues te ahorra la mitad de tu dinero. La curva de la demanda de inversión. Cada aumento en la demanda provoca un aumento igual de la producción y la renta. Ejemplo, un incremento de la inversión autónoma o gasto público provoca un desplazamiento hacia la derecha. Hay un mayor nivel de precios para un mismo nivel de producto. La inversión son adiciones alimentarias de activos productivos o bienes de capital, tales como computadores, camiones. La inversión es el segundo componente de gasto privado después del consumo. Desempeña dos funciones en la macroeconomía: llevar cambios en la demanda agregada y afecta a los ciclos de negocios, y conlleva la acumulación de capital. Los determinantes son los ingresos, costos y expectativas.
Estos determinantes afectan el producto a corto plazo mediante su impacto en la demanda agregada. Cordial saludo, mi nombre es Didier Lozano, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios. Les voy a hablar acerca del capítulo 22 de macroeconomía, los ciclos de negocio y la demanda agregada. Los ciclos de negocio son aquellas estaciones a las que se les denomina a los estados que maneja los negocios. Estos pueden ser, tener crestas o valles. Uno de estos es la recesión, la inflación, pero dentro de estos están las expansiones y las contracciones irregulares en la actividad económica. Las características usuales de la recesión suelen ser la inversión baja, el empleo suele caer drásticamente, baja la producción y los beneficios de las empresas también suelen bajar. Siguiendo con el tema, están los cambios de la demanda agregada y las variables de la política. Dentro de estos encontramos política monetaria y la política fiscal. Es la política monetaria la encargada de la expansión monetaria para reducir las tasas de interés y la flexibilidad en las condiciones de crédito. En cambio, la política fiscal es la que produce el incremento en las compras de bienes y servicios por parte del gobierno para la reducción de los impuestos. Buenos días, mi nombre es Manuel Leal, de Contaduría Pública. El tema que voy a exponer es del libro Economía, 19ª edición, el capítulo 23, que es el dinero y el sistema financiero. Bueno, comenzando primero por el panorama del mecanismo de transmisión monetaria, ¿no? Que es como lo que regula como la política monetaria. En este caso, pongamos un ejemplo, Estados Unidos y la Reserva Federal, que es la que regula las tasas de interés a corto plazo y la demanda agregada de productos e inflación. Bueno, entonces, el mecanismo de transmisión monetaria tiene como unas ciertas fases, ¿no? Que se puede visualizar en 5 pasos lógicos, que son: el primero, el Banco Central anuncia una meta de tasa de interés a corto plazo. El Banco Central comprende las operaciones de mercado abierto y anuncia una nueva tasa de interés y objetivos del Banco Central que ayudan a determinar las tasas de interés a corto plazo y a largo plazo, los cambios de la tasa de interés en condiciones de crédito y los precios de los activos de cambio que afectan la inversión y el consumo. 5. Estos cambios afectan a su vez la trayectoria del producto. Básicamente esos son los 5 pasos que se pueden visualizar. Otro punto muy importante es el sistema financiero. ¿Qué podemos decir sobre el sistema financiero? Juega un papel fundamental en la economía moderna, ya que retiene los recursos de los ahorradores e inversionistas. Pues dentro de las actividades relacionadas con las finanzas es donde se manifiesta o interviene de forma circulatoria controlando los bienes y servicios y finanzas de los mercados domésticos internacionales. Es decir, cuando las familias o empresas están dispuestas a pagar cierto tipo de interés para que les hagan sus préstamos con el fin de obtener o no, satisfacer sus necesidades y invertir. A esto se le anexa también el mecanismo de transmisión monetaria, que es el que acabo de mencionar, que es el que interactúa con la economía determinando las tasas de interés y dichos préstamos. También se pueden gestionar mediante los intermediarios bancarios, intermediarios financieros, perdón. Intermediarios financieros. ¿Qué son los intermediarios financieros? Son otras instituciones financieras o directamente con los mercados financieros. Se puede hacer en alguna de las dos. Bueno, entonces pasamos al flujo de fondos, que es otro tema importante. Entonces, el flujo de fondos es donde los ahorradores y los inversionistas transfieren fondos en el tiempo y en el espacio entre sectores por conducto del mercado intermediario financiero. Vamos con la siguiente imagen para analizar el flujo de fondos. Bueno, como lo acabamos de ver, entonces en el cuadro nos muestran los mercados
mercados financieros, los intermediarios financieros, ahorradores e inversionistas. Para no extendernos tanto, entonces vamos con otro anexo que son los activos financieros, que es el dinero, las cuentas de ahorro, los instrumentos de mercado de crédito, las acciones comunes, los fondos de mercado de dinero y fondos multilivis, los fondos de pensiones y derivados financieros. Vamos con la evolución del dinero. Cualquier cosa que sirve como un medio de intermedio comúnmente aceptado desde el punto de vista macroeconómico, el dinero es todo menos inútil. Es todo lo que tiene que ver con el intercambio para obtener algún beneficio o producto. También lo podemos ver como el trueque a principios en la historia de la contabilidad. El trueque es el intercambio de productos. Y finalizando, pues les vamos con el caso especial del dinero, que es cuando el sistema financiero está bien administrado, el producto crece sin interrupciones y los precios son estables. Pero si un sistema financiero es volátil, para esto se observa en muchos países destruidos por la guerra, por la revolución y por llevar una inflación o una depresión. El siguiente tema que vamos a tocar es acerca de la política monetaria. Cuando hablamos de la política monetaria nos referimos más específicamente a la banca central. En este caso vamos a hablar sobre el sistema de reserva federal, que es la banca central de los Estados Unidos. Bueno, los elementos esenciales de la banca central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, son su historia, su estructura y sus metas. Para saber cómo trabaja esta, tenemos que ver cómo nació. Bueno, el sistema de Reserva Federal tiene sus inicios alrededor del siglo XIX, aunque se creó al principio del siglo XX. Tuvo sus inicios más que todo por los pánicos financieros que hubo a finales de este siglo, el siglo XIX. En este tiempo, a finales de este siglo, muchísima gente empezó a sacar su dinero de los bancos, quedando ilíquidos estos. Entonces, se necesitaba rápidamente un sistema que ayudara a que esto no ocurriera. También cuando ocurrió el pánico financiero en 1907, en este pánico financiero lo que ocurrió fue que la bolsa de Nueva York cayó alrededor del 51% en comparación del año anterior. Y pues en 1903, que fue cuando se creó el sistema de reserva federal, bajo la promulgación de la Ley de Reserva Federal, el cual decía que esta Reserva Federal lo que iba era ayudar a promover la liquidez de los bancos y a manejar apropiadamente el sistema monetario de los Estados Unidos. Bueno, su estructura. El sistema de Reserva Federal está constituido por una junta de gobiernos, los cuales son 7 elegidos, recomendados por el presidente, pero elegidos por el Senado. También está el Comité Federal del Mercado Abierto, el cual consta de los 7 miembros de la Junta de Gobierno y 5 de los 12 presidentes de los bancos de la Reserva Federal. Y ya luego están los diferentes bancos de la Reserva Federal, que son alrededor de 12 y están en distintas regiones de los Estados Unidos. Bueno, el Banco Central determina las tasas de interés a corto plazo. Esto lo determina dependiendo del panorama de las operaciones de mercado abierto, los préstamos de ventanilla y la política de requerimientos de reserva. Para eso también tiene en cuenta el balance de los bancos que maneja la Reserva Federal, teniendo en cuenta así los valores de sus activos, que vienen siendo en su mayoría préstamos, subastas de créditos y acuerdos de recompra. Estos son más que todo valores, ¿sí? Valores escritos en documentos, contra sus pasivos más importantes, que son básicamente la moneda que hay en todo el país, ¿sí? Igualmente, este tiene en cuenta los procedimientos operativos. ¿Qué quiere decir? Tiene en cuenta la liquidez que hay en el año en que se va a determinar el interés, y
todo el historial que ha venido habiendo últimamente. Al hablar de política monetaria también tenemos que ver sus aplicaciones. En sus aplicaciones tenemos diferentes teorías, ¿sí? Vemos lo que es la demanda agregada, que significa que es lo que se está dispuesto a pagar por un bien o servicio, y la oferta de dinero, que es el dinero que está disponible y en circulación para comprar un bien o servicio. También tenemos lo que es el monetarismo, que este es el que sostiene que la oferta del dinero es el determinante primario y la importancia del dinero como una política pública. También podemos ver la inflación en la política monetaria, la cual depende totalmente de la oferta de dinero y la que nos informa de que entre más dinero, menos va a valer un bien o servicio. También podemos ver una teoría que es la de velocidad del dinero. ¿Qué significa esto? Bueno, un ejemplo es que digamos que en una economía de un país solo se produce pan, ¿sí? Entonces el PIB de este consiste en 48 millones de piezas de pan, cada una de las cuales se vende en $1. Entonces, así que el PIB, ¿qué significa? Que es igual al nivel general de los precios por el producto total real, que son 48 millones anuales, ¿sí? Si la oferta de dinero es de $4 millones, entonces, por definición, la velocidad de circulación de dinero vendría siendo igual a 48 millones de dólares sobre 4 millones de dólares, el cual significa 12 por año. ¿Qué quiere decir eso? Que el dinero circula 12 veces al año, una vez al mes, cuando los ingresos se usan para comprar el pan del mes. Entre eso también tenemos el monetarismo moderno, el cual se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, que nos dice que el dinero es lo único que importa y que la política fiscal no afecta el producto ni los precios, ¿sí? Y que por consiguiente los precios y el producto están determinados única y exclusivamente por la oferta monetaria. También vemos lo que es la plataforma monetarista, el cual nos enseña que el Banco Central debe establecer una tasa fija, y el cual mejoraría la inestabilidad y bajaría los giros no confiables de la política monetaria. Bueno, la política monetaria en una economía abierta. Esto nos habla sobre que los bancos centrales son muy importantes en las economías abiertas, donde se manejan los flujos de las reservas y el tipo de cambio, vigilan lo que sucede en las finanzas internacionales y manejan las metas internas. También nos habla de los vínculos internacionales muy importantes para un país, lo cual ningún país obviamente se mantiene aislado de la economía mundial. Y los vínculos financieros internacionales entre dos países se mantienen por el tipo de cambio. También nos alega que las finanzas internacionales requieren del uso de diferentes monedas nacionales y que la Reserva Federal ofrece al país un sistema monetario y financiero mucho más seguro. Siguiente tema, el desempleo y las bases de la oferta agregada. La oferta agregada es la cantidad de bienes y servicios que una empresa está dispuesta a producir y entregar en un determinado tiempo. Tiene dos determinantes: el producto potencial, que es el producto máximo sostenible que se puede obtener sin disparar presiones inflacionarias; el costo de insumos, que es todos los costos que tienen de producción, los salarios, los precios de importación y los costos de los otros insumos que son destinados directamente con la producción. La oferta agregada existen dos: a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo se aplica el ciclo de negocios y es dependiente positivo. A largo plazo se aplica en comparaciones de periodos largos de un país con otros países y es dependiente vertical. Dentro de esto también el desempleo, que es la imposibilidad que tiene una persona de encontrar un empleo, que teniendo todas las capacidades le queda imposible conseguirlo. Tiene un impacto económico y un impacto social. El impacto económico es aquel que la empresa, si tuviera más personal, si pudiera producir más bienes y más servicios,
pues podría tener más ganancias. Y esto pues es irrecuperable. Las ganancias que no tuvieron en el año que estamos ya no las pueden recuperar en ningún otro año. Y el impacto social pues es que ya se crea el desempleo, la violencia, todo a causa del desempleo. El desempleo en equilibrio es friccional y voluntario. Friccional es cuando la persona queda desempleada y es el tiempo que tarda la persona en volver a encontrar otro empleo. Y es voluntario cuando la persona no quiere trabajar por diferentes motivos, sea porque es ama de casa o porque sencillamente tiene dinero y no quiere trabajar. El desempleo en desequilibrio es estructural y cíclico. El estructural es cuando no se ajusta el perfil a lo que busca la empresa. ¿Por qué? Puede ser que hubo un cambio drástico en las funciones que realiza cada persona, cada trabajador, y así la persona, por decir, sea contador, si no está actualizado y si no tuvo el tiempo para actualizarse, a la empresa no le sirve contratar a una persona que no tenga la capacidad. Entonces ese es un desempleo, la persona se imposibilita de conseguir un empleo simplemente porque no alcanzó a actualizarse y no alcanzó a estar a la par con las demás personas que son recién graduadas o que tuvieron el dinero para actualizarse. Y el cíclico es cuando un país está en recesión, está en crisis. ¿Cuánto tiempo es la duración de este desempleo? Actualmente en Colombia hay más mujeres desempleadas que hombres. Y se dice que la duración del desempleo es más alto para las mujeres que para los hombres. Pues no está muy claro si es porque la persona tiene un desempleo voluntario, ¿sí? Porque puede ser que las mujeres quieren dedicarse al hogar, quieren dedicarse a otras cosas y no trabajan por voluntad propia, o puede ser que las mujeres tienen menos fuerza en el mercado laboral, no son vistas con las mismas capacidades.